Hoy quiero compartir con ustedes este tema: pensamientos de paz. Si observas la imagen, gracias a David Musquiz que trabajó en esta imagen, estas montañas convergen sobre este árbol. Y generalmente esas montañas, pues, que simbolizan toda la influencia que recibimos en este mundo en el que vivimos, pues llega a ser oscura muchas veces. Aflicciones, problemas, hay que enfrentar todo tipo de situación en la vida, compromisos, y generalmente esto nos llega a ahogar y enviar como en un valle donde a veces ni distinguimos que estamos pasando por una aflicción. Pero luego hay un cielo abierto y vasto. Es la gracia y la bondad de Dios que nos permite florecer como ese árbol en medio de la aflicción. Pensamientos de paz se refieren no a mis pensamientos, porque yo batallo con mis pensamientos. No sé usted, pero es una lucha constante con mis pensamientos. Nos referimos a los pensamientos de paz de Dios que Él nos imparte a través de su Espíritu Santo. Jeremías dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz. Justificados pues por la fe, dice Romanos, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz, dice: yo tengo pensamientos de paz hacia ustedes y no de mal, para darles el fin que esperas. Pensamientos de paz de parte de Dios hacia nosotros, habla de sus intenciones. Las intenciones de Dios para mí son de paz. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús fui reconciliado. Ya no soy enemigo de Dios. Ya Dios está en paz conmigo. Dios no se levanta un día pensando: ¿cómo les puedo hacer la vida más difícil a estos humanitos? Nos reímos, pero hay gente que sí lo piensa. Hay gente que cree que Dios sí se le despierta un día y dice: te voy a arruinar la vida. Y entonces, bajo circunstancias difíciles, tú dices como que Dios está enojado conmigo. Estoy en guerra con Él. A veces no sé ni por qué. Y a veces me imagino por qué. Porque como ser humano cometo todo tipo de errores. Pero Dios tiene pensamientos de paz. El contexto de este versículo es un mensaje del profeta Jeremías al pueblo de Judá en medio de la conquista que sufrieron por parte de los babilonios. Llegaron los babilonios con un gran ejército, como un mar embravecido, furiosos. Los conquistan, saquean toda su riqueza y se los llevan cautivos a sufrir un exilio que dura 70 años. Y entonces, ¿cómo reconciliar? ¿Cómo conciliar en el mismo pasaje, en el mismo contexto, los pensamientos de bien, las intenciones de paz de Dios con las circunstancias adversas por las que estoy pasando? ¿Cómo en el mismo pasaje puede estar ambas verdades? Jeremías nos dice algo muy importante. Dice que el pueblo de Judá rehusaron escuchar a Dios.
no lo quisieron escuchar. Ellos disfrutaban de la bondad de Dios. Ellos sabían las historias de liberación de Egipto. Ellos conocían las historias de la promesa de Dios a su padre Abraham, pero ellos no quisieron escuchar. A pesar de que les hablé repetidas veces por medio de los profetas que les envié, y ustedes que están en el destierro tampoco han querido escuchar. Los que se llevaron en cautiverio a Babilonia no quisieron escuchar. Los que se quedaron en Judá vieron la tempestad de los exiliados y no quisieron escuchar. Cuando tú lees la historia en Jeremías, te das cuenta que el pueblo cayó en una profunda tristeza, en una depresión muy aguda, porque se llevaron familiares, se llevaron al rey, se llevaron a la mamá del rey, se llevaron jóvenes de la corte real, se llevaron artesanos, se llevaron hombres pensantes a Babilonia, como Daniel, un hombre extraordinario exiliado en Babilonia, como los otros 3 jóvenes hebreos que tenían una sabiduría superior. No, si el enemigo no es menso, es muy astuto, se llevó lo mejor de lo mejor a Babilonia. Esa situación los llevó a una tristeza muy profunda. Ellos se preguntaban: ¿por qué nos está pasando esto? Y el profeta dice: porque no escuchamos a Dios. Esa es la situación. Una generación hipersensible a su entorno y sentimientos, rehusará escuchar a Dios. Será guiada por los pensamientos y las intenciones de su propio corazón. ¿Te das cuenta que vivimos en una generación hipersensible a su entorno? Que eleva a verdad sus sentimientos, emociones, experiencias. Que le da definición a Dios, a su persona y a sus intenciones. ¿Te das cuenta que nos hemos vuelto hipersensibles a través de este bombardeo en las redes sociales, donde se exalta esta hipersensibilidad de los llamados influencers? Aplaudimos y alabamos su hipersensibilidad, pero estamos escuchando a Dios. En eso consiste la debilidad de la generación de cristal, una hipersensibilidad a su entorno y una guianza de su propio corazón en base a sus sentimientos. La historia de los reyes de Israel nos permite ver esta tendencia humana, esta tendencia a no escuchar a Dios con la intención de seguir sus caminos, de conocerlo, de experimentarlo y de caminar en su bondad. Hay circunstancias adversas que provocamos por rehusar escuchar a Dios, y hay circunstancias adversas ajenas a nosotros que nos producen dolor. En ambas condiciones, sea algo producido por mi descuido de escuchar a Dios, o sea que soy víctima de circunstancias que yo no produje, en ambas condiciones hay una sola respuesta: escucha los pensamientos de paz que Dios tiene para darte de sus inagotables riquezas, de su bondad. En ambos casos, la respuesta es la misma. Dios envió al profeta Jeremías para consolarlos. Jeremías es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Él trae palabras de bien de Dios. Él está viviendo junto con Judá, el pueblo de Judá, el reino del sur, está viviendo esta aflicción. A él no se lo llevan, a él se quedan. Él se queda.
Y cuando les está expresando esta llamada de Dios a regresar a Él, los que quedaron en Judá dicen, pues vamos a orar. Es que ya Dios te está hablando, criatura. Ves la tempestad y no te hincas. Y regresan con el profeta y le dicen, ya Dios me dijo algo. ¿Qué? Que nos vayamos a Egipto. ¿Cómo? Pues si nos sacó de Egipto. Y a unos se los llevaron a Babilonia. ¿Qué fregados vamos a hacer Egipto? Y lo agarran al pobre profeta y se lo llevan también a Egipto. Y tú dices, qué incongruencia. Da el mensaje de Dios y ellos tienen otro mensaje, como dijo alguien, otros datos de Dios. Esa sí la agarraron, ¿verdad? Podemos quedarnos en la amargura, resentimiento y dolor de nuestras circunstancias, indagando infructuosamente el significado de mi dolor. O podemos encontrar en los pensamientos de Dios el consuelo y la gracia para continuar en este bendito conocimiento de experiencia con Él, en Él y de sus caminos. Pero escuchamos muchas voces hoy en día. Diría yo demasiadas. Cuando platico con los jóvenes, los veo en una aflicción que nosotros no experimentamos. Y no es como el rollo de que no, es que en mis tiempos. Pero la verdad, yo les digo, jóvenes, es que sí, en mis tiempos nomás teníamos dos opciones. Y solo dos: de carrera, de ropa, de alimentos, de todo, eran dos. Ustedes tienen 10,000. Eso causa mucha aflicción, muchas voces aquí adentro, y se dan a escucharlas. Pero también nos ha llegado a nosotros los adultos. La generación de cristal no habla de jóvenes, habla también de mí. De esta hipersensibilidad donde ya me paraliza el no saber qué debo hacer como hombre o como papá. Es que hay una nueva tendencia y habrá 10,000, pero estoy escuchando a Dios. Y entonces Jeremías les dice, les advierte: en esta condición en la que se encuentran, tengan mucho cuidado, no permitan que no permitan que los engañen. Los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia, no presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié. En lo personal tengo mucho cuidado cuando alguien empieza con la frase, así dice el Señor. Wow. Wow. Qué pantalones de usar esa frase. Qué temerario. Y como ya alguien dice esa frase desde el principio, algunos dicen, es que Dios dijo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa está diciendo? Porque me suena una estupidez demasiado grande, que no refleja ni el carácter de Dios ni sus caminos. Pero es más fácil para mí escuchar a ese tipo, a ese iluminado, a ese supuesto profeta, que más bien son adivinos, que hablan de su propio ser para engañar y tender vendas mágicas que nos impide ver quién realmente es Dios. Y Dios dice, tengan cuidado porque yo no los envié. Porque esta palabra que tenemos como la Biblia
Es la palabra profética, dice el apóstol Pablo, más segura que tenemos, y confiamos en ella, en la totalidad de ella, de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. En ella se encuentra la totalidad. Encontramos quién es Dios y qué son sus caminos, pero qué hueva leerla. Mejor voy con alguien que me diga: así dice el Señor, y me dé una supuesta guía de lo que realmente Dios quiere de mí. Porque yo no tengo tiempo para escucharlo. Ahí estaban en eso. Y les advierte: no los escuchen, no presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Ustedes, dice el Señor, permanecerán ¿en dónde? Babilonia. ¿Cómo distingues estos adivinos, supuestos profetas, que te hacen creer, pensar que todas las promesas de Dios y su rica y vasta herencia son para disfrutarse aquí en la tierra? Con solo decretarlo, con solo confesarlo, son adivinos. Porque una verdad bíblica de lo que sale de nuestra boca para bendecir y edificar, lo toman como si fuera el poder de Dios para crear futuros. Eso se llama adivinación. Y Dios les dice: no le crean. Porque se levantaron profetas a decir: no, en 15 días regresamos. No, en un mes, en un año, si mucho, estaremos de regreso en casa. No es cierto. Dice el Señor: no es cierto. Van a estar ahí 70 años. Ahí vamos a estar. Aquí estamos, en planeta Tierra, con todas las aflicciones que envuelven la vida en planeta Tierra, incluyendo a los creyentes. Hay una gran diferencia que veremos más adelante. Pero luego dice el Señor: vendré y cumpliré todas las cosas que lo voy a cumplir. Parece que no, porque 70 años, híjole, yo tengo 55 y digo: 70 años son un resto de años. ¿Para qué tanto? Pero como para Dios, un día es como 1000 y 1000 como uno. 70 años es apenas un suspiro. Pero yo siento que se me va la vida. Mis problemas son reales y mis aflicciones tengo que soportarlas cada mañana. Dice: pero yo cumpliré en su tiempo las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. A casa. Esta no es mi casa. Este no es mi hogar. El problema es que con esas voces de adivinos nos hacen creer que en este mundo vamos a tener la totalidad del bienestar, la totalidad de la alegría, la totalidad de la paz, la totalidad en todo. Es como una plenitud tipo Disneylandia, ¿verdad? O de Peter Pan en el país del nunca jamás, con polvos de hadas, con sueños, ilusiones. Con razón alguien dijo: la religión es el opio de los pueblos. Sí lo es. Si esa religión que practicas te adormece, es adivinación. Mientras estemos en la tierra,
Permaneceremos en un mundo que nos impartirá aflicciones. Mira cómo Jesús lo expresó y lo registra el apóstol Juan en su evangelio. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Pero aquí van a estar 70, 60, 80, los que te toquen. Aquí vas a estar. Va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber situaciones que no te vas a explicar, que nadie te va a poder explicar. Como pastor, hay veces me preguntan por qué y mi respuesta es: no sé. No sé. Lo único que te puedo decir es que Jesús lo advirtió, pero nos dijo y nos dio una esperanza gloriosa, que Él ha vencido al mundo y llegará un día de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios cuando nos regrese a casa. El mismo Juan escribe en su primera carta con una certeza: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está, ¿cómo está? Dios no controla, el diablo controla. Dios no controla, Dios gobierna. Él ha dado su palabra y la cumplirá. Le dijo a Judá: vas a ir a Babilonia 70 años por la terquedad de tu corazón. Ahí vas a vivir. Pero yo te prometo, como le prometí a Abraham, que te voy a regresar a tu tierra. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, porque les doy una promesa: vendré por ustedes y los llevaré a casa. Puedes darle un aplauso a Él. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Y Pablo le dice a los romanos en su carta: los creyentes también gemimos. ¿Cuántos saben eso? Híjole, sí. Los creyentes también gemimos. Los cristianos también lloran. Hoy ando de unas frases telenoveleras bien padres. Cuidado con los adivinos que te dicen: no debes de llorar. ¿Qué es eso? No, un cristiano nunca va a estar triste. No permanecemos en la tristeza, pero sí lloramos y gemimos, porque hay un gran dolor. Gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, como una, ¿cómo dice? Como una muestra anticipada de la gloria futura. Esa eternidad, ese hogar, hoy vive aquí. Hay una muestrecita. No porque el Espíritu Santo sea chiquito, sino porque yo no tengo la capacidad de recibir la totalidad de esa eternidad. Yo no la tengo, ni usted. Pero es una prueba anticipada, es una garantía, le dice Pablo a los Efesios, de que Dios cumplirá lo que te prometió. Te llevará un día al hogar. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Porque somos hijos adoptivos, tenemos derecho, pero no disfrutamos de todos estos derechos hoy en día. Y es donde algunos se confunden
Y entonces creen que Dios está enojado con ellos, que Dios no escucha sus oraciones, que algo hicieron mal. Y vienen estos tipos o estas personitas a condenarte, a afligirte, a darte una supuesta fórmula para entonces sí participar de la totalidad de tus derechos. Se escriben libros, se acuñan frases baratas, cuando la palabra de Dios dice: tienes derechos como hijo, hija adoptiva de Dios, pero no están hoy funcionando en su totalidad, pero sí verdaderamente. El Espíritu Santo que prometió, lo envió y vive acá adentro. Ese Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos te impartirá en medio de la aflicción la palabra de Dios que te consuela, que te da paz, que te da alegría, que te da inteligencia, que te da sagacidad y estrategia para vivir en este mundo, en donde siempre habrá aflicción, pero tenemos la confianza que el que vive dentro de nosotros venció al mundo. ¿Qué hacer mientras esperamos recibir todos nuestros derechos como hijos? Mismo Jeremías le dice al pueblo de Judá: esto dice el Señor. Esto me encanta porque son neta profetas. Tengo el honor de conocer a un par y nunca usan la frase así dice el Señor. Jamás. Jamás. Eso solo aquí en la Biblia. Pero un ser humano que fue dotado con ese don vive en la humildad de exponer lo que cree que Dios le dijo, para que sea juzgado a través de la palabra de Dios, para saber si realmente es Dios. Jeremías dice: esto tienen que hacer. Permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, en esos días de aflicción, en esos días en Babilonia, cuando oren, los escucharé. Y ustedes me buscarán de todo corazón y podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor, y pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Ahí en medio de la aflicción, en medio del exilio, de la tierra extraña, de la aflicción que como Lot sufrimos los creyentes, de vivir expuestos a una maldad que muchas veces nos contamina, nos contagia. En medio de esa aflicción, dice Dios, me buscarán de todo corazón y yo estaré ahí en Babilonia. No es como que vas a Babilonia y ahí te espero de regreso. Yo voy contigo a Babilonia. Yo ahí voy a estar. Ahí te acompaño. Ahí te consuelo. Ahí te voy a escuchar. Ahí me voy a manifestar a ti. En este mundo en el que vivimos. Si me buscas de todo corazón, me vas a encontrar. Porque a Dios, el que lo busca, lo encuentra. Pero de todo corazón. No es transaccional. No es bendíceme Dios, no. Eso es chafo. Es de todo corazón. Esta es mi condición. Esta es mi aflicción. Este soy yo. Aquí estoy en Babilonia. Aquí estoy. No me puedo ir. Pablo dijo: no les niego que vivan en el mundo y se junten con el mundo. Eso tiene que suceder, pero vivan como hijos de Dios de todo corazón, con toda buena intención hacia Dios,
porque sus pensamientos e intenciones son de bien hacia mí, ahora yo voy a pensar bien de Dios. Porque esta aflicción se profundiza cuando tus pensamientos piensan mal de quién es Él. Pero si sus pensamientos son de bien para mí, Dios, mis pensamientos hacia ti ahora serán de bien. Yo no voy a salir con esas tonterías, con eso que a veces quieren consolarme. ¿Sabrá Dios por qué sucedió? No, eso no, por favor. Pero vamos a escuchar a Dios. Vamos de todo corazón a rendirnos en su presencia, a procurar su palabra, a escucharlo, a permitir que esos pensamientos de Él de bien transformen mi corazón. Aunque voy a vivir en medio de una aflicción, hasta que yo reciba todos mis derechos como hijo adoptivo de Dios. Cuidado con aquellos también que dicen: reclama tus derechos, recuérdale a Dios sus promesas. Qué estupidez tan grande. Perdón por lo grande, pero me fastidia ese pensamiento. Dios ni tiene amnesia, ni es bipolar. Yo lo dije, lo voy a cumplir. Voy a regresar un día y te voy a llevar a casa. Y esos 70 años de aflicción que tuviste no se compararán con la eternidad con la que vivirás conmigo. Te lo dije, lo sellé con la sangre de mi hijo, lo voy a cumplir. Pero mientras, clama a mí, búscame a mí. No te dejes engañar. Este mundo está gobernado por el maligno y no habrá felicidad perfecta, pero en Cristo Jesús encontrarás paz verdadera. Edifica tu fe llenando tu mente y corazón con la palabra de Dios, la Biblia. Si buscas al Señor de todo corazón, Él promete ser hallado. Edifica la esperanza de que un día serás liberado de este cautiverio, de esta carne. Serás liberado de este mundo de aflicción. Y trabaja por la paz y la prosperidad del evangelio, de la reconciliación con Dios. Porque termina el profeta diciendo: así dice el Señor a los cautivos en el destierro de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas, hagan planes para quedarse. Son 70 años. Planten huertos y coman del fruto que produzca. Cásense y tengan hijos. Algunos la agarran muy literal. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Bendíceme, Dios. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Bendigan esa ciudad, bendigan a esa gente, compartan de la prosperidad espiritual y trabajen por la prosperidad espiritual de donde vives, de tu colonia. No te pelees con ellos, no los agarres a bibliazos, no tengamos una actitud farisea, tengamos una actitud muy amable, porque somos embajadores del reino de Dios. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes.